Lo tenemos en línea a Rubén Seminari, lo voy a dejar que lo presente, vamos a ver si funciona todo bien, estamos mediante videollamada. Rubén, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchás ahí? ¿Qué tal, Manu? Buenos días. Probando por primera vez este vericueto tecnológico de poder comunicarnos a la radio con casa, con Francia. Vamos a ver cómo sale. Bueno, le vamos a dar la bienvenida, lo estoy viendo también ahí al doctor Mario Rubén Caballero. Mario, ¿qué tal? Buenos días, en Francia está Mario, ¿no? Buenos días. Sí. Buenos días, bueno, yo me llamo Sanguina Caballero. Me faltó un apellido, sí, Mario Rubén Sanguina Caballero, exactamente. Exactamente. Bueno, yo nací en Posadas, Misiones, y hace 35 años que vivo en Francia. 35 años que se dedica a la medicina ahí en Francia. Sí, yo hago cirugía ortopédica y con Rubén Seminari tenemos una pasión común, la historia. Es así como con Así es. Bueno, Mario está en un lugar neurálgico respecto a esta epidemia del COVID en Francia, porque es justamente en la ciudad donde él está, muy cerquita de París, donde arrancó el foco primario del coronavirus. Y bueno, la idea era que él nos cuente primero como médico cómo ve esta situación, qué está pasando, y segundo que él fue una de las personas que ha transitado por la enfermedad. Hace unos días estuvo con coronavirus. Así que creo que es muy interesante en esta zona donde todavía no tenemos casos, poder escuchar la experiencia de una persona y de un médico sobre todo que está en plena crisis en esta pandemia, ¿no? Sí. En realidad yo fui uno de los primeros que se enfermó en la zona. No estoy seguro si fue un paciente que me contagió o si fueron los amigos de la ciudad que fue el epicentro con los cuales había tenido una cena unos días antes. Fuimos 7 amigos que nos enfermamos el 13 de febrero, uno de los cuales estuvo en terapia intensiva una semana y se salvó. Los 7 estamos vivos, sin ningún problema. En este hospital donde yo trabajo se atendió el primer caso de coronavirus en Francia, autóctono. Y en la época no sabíamos que era coronavirus, no nos esperábamos comenzar aquí en esta zona. Y no había test todavía, no había el PCR que se conoce ahora, o había muy poco. Yo me enteré que tuve coronavirus después porque uno de los amigos que hizo una hospitalización en terapia intensiva, a él hicieron el test y fue coronavirus positivo. De los 7, 3 tuvimos signos clínicos importantes y 4 otros muy leves. Y bueno, yo comencé con mucha tos, fiebre, dolor de cabeza, pérdida del gusto y del olfato, y un poco de diarrea y mucho cansancio. Y me llevó 3 semanas recuperar. Así que ahora estoy bien. Y en este hospital, cuando comenzó todo esto, se comenzó a hacer un centro de referencia en el tratamiento del COVID-19. Se paró toda actividad programada. Nosotros que somos cirujanos hacemos nada más que las urgencias. Inclusive todos los pacientes que entran en urgencia traumatológica son considerados ahora COVID+, es decir, infectados con COVID. Muchos servicios, se abrieron 3 servicios nuevos de 30 camas cada uno, donde los médicos de otros servicios fueron a tratar pacientes con COVID, y se abrió una consultación de urgencia especializada en COVID. Se agrandó el servicio de terapia intensiva, tenemos actualmente 28 camas, y a partir de esta semana, el lunes, se comenzó a reducir el número de pacientes que llegaban a este hospital. Y en reanimación, en terapia intensiva, acá se dice reanimación, ahora tenemos, por ejemplo, 4 camas libres. Han fallecido 61 pacientes de los que han llegado a este hospital de coronavirus. Mario, estamos hablando de un hospital muy importante, me decía que tiene 800 camas el hospital, es un hospital importante en Francia. Acá los hospitales están reagrupados en grupos hospitalarios, es decir, este hospital reúne 3 hospitales, más un servicio de soins de suite, se dice, ¿cómo te puedo decir ya? Donde van para recuperarse los pacientes. Y con los 3 sitios tenemos 800 camas. Y los sitios son en 8 kilómetros a la redonda, no es... Estamos reagrupados 3 hospitales en 8 kilómetros a la redonda, con un solo director. Y el mismo equipo médico que va a consultar a los otros hospitales.
Mario, acá en este momento tenemos en Bahía Blanca un caso particular que en un centro sanitario hay varios contagios entre la comunidad de salud, ¿no? Entre médicos y enfermeros. A ustedes le pasó exactamente lo mismo, me decían montones de personas enfermas dentro del hospital de los agentes de salud, ¿no es cierto? Exactamente, en mi Así hospital como 100 personal y- sanitario fueron lo que han sido declarados y con test positivo. Después están a los que no le hicieron el test, como a mí, por ejemplo, no me hicieron el test porque estaba bien. Pero ese es el objetivo del sanitario epidemiológico, que todo el mundo se contagie, pero no todos al mismo tiempo. Para evitar que todo el mundo no se contagie al mismo tiempo, para eso se hizo el confinamiento, no para evitar que te enfermes. O si no, es confinamiento definitivo, si quieren evitar que te enfermes. Claro, y eso ningún país, digamos, lo puede sostener en el tiempo, seguir de cuarentena, porque igual de todas formas en algún momento la gente se va a contagiar, lo importante es hacerlo lento. Exactamente, es decir, no todo al mismo tiempo para que el sistema de salud pueda absorber los eventuales picos de contagio. Para eso el confinamiento. Y ahora, ¿Cómo ves la situación? ¿de qué punto de vista? ¿Cómo ves la situación acá en Argentina, desde Francia, ¿no? ¿Cómo ves? Acá recién estamos comenzando. Parecería que por ahí que nos estamos relajando, como no parecen casos en el interior de que no va a pasar nada, ¿no? Pero bueno, muchos sabemos que en realidad esto va a seguir transitando y que en algún momento van a llegar los casos a nuestros pueblos. Sí, va a durar 2 años, como nosotros sí, se hizo una modelización siguiendo el ejemplo de la gripe española, que duró 2 años. A mí me llamó la atención ayer que en Buenos Aires comenzaron a quisieron hacer juicio, clausuraron un servicio del hospital italiano que hacía angiografía porque 19 personas del personal se contagiaron. Pero en realidad ese es el objetivo, que todo el mundo se contagie para que se frene esta epidemia. Es decir, tiene que contagiarse el 70% de la población para que se frene la epidemia. Y lo importante es evitar que se contagien los pacientes a riesgo, es decir, más de 70 años y con patología, con comorbilidades, se dice. Es el principio epidemiológico. Que un personal de salud se contagie, yo considero casi normal, porque no podés trabajar en sanidad atendiendo pacientes que potencialmente están contagiados con COVID. En ese caso no te va a quedar ningún médico, ninguna enfermera, ni siquiera ningún personal de limpieza del hospital. Claro, doctor. No se puede. El criterio sería que vayamos adquiriendo inmunidad natural, o sea, que nos vayamos enfermando, vayamos creando anticuerpos y nos volvamos inmunes a la enfermedad despacito, cuidando a las personas más susceptibles, los enfermos crónicos, los adultos mayores, ahí donde más tenemos que tener cuidado. Exactamente, ese es el objetivo. Fíjate, ayer dijo el director general de la salud de Francia, dijo que él calcula que en la región de París solamente el 15% de los habitantes se ha contagiado. Es decir, París tiene 11 millones, creo que te hace casi 2 millones de habitantes. Quedan todavía. O sea que queda mucho por camino por recorrer todavía. Exactamente. Doctor, yo le quería preguntar, ¿qué se sabe una vez contraído el virus y curado cuando da negativo? Hay algunos estudios que afirman que puede volver a presentar la enfermedad. ¿Qué se sabe de eso? Sí, es complicado porque hoy justamente vi a nuestra jefa de infecciología que se contagió y se hizo la serología y le dio negativa. Es decir, la serología se hace para ver si tiene defensa o no contra la infección que ella tuvo hace 5 semanas y ahora le dio negativo, así que no tiene defensa, así que puede volver a contagiarse. Pero un nuevo estudio dice que hay 30% de porcentaje de ese tipo de serología que da negativo. Ahora estamos esperando un test eficaz que saldrá la semana próxima, que tendrá una eficacidad del 98%. Esa es una teoría. La otra teoría es que los pacientes que se dan por curados no han sido curados a 100%, han salido con un poco de virus y seguramente tuvieron otro cofactor en su casa y se volvieron a reinfectar y causó la muerte del paciente.
Hoy me decía un colega que tiene su amigo que realizó los estudios con él, que trabajaba en Bélgica, un cirujano ortopedista justamente, que se contagió con el virus, salió del hospital, volvió a su casa y de golpe tuvo una recaída 15 días más tarde y se murió. En un día se descompensó, lo que le llaman la tormenta de citoquina, tuvo una tormenta de citoquina y se murió. Bien, no es para tomar a la ligera. Mario, respecto a los tratamientos que están utilizando, bueno, porque acá se armó todo el debate de qué drogas pueden servir, cuáles no. Las personas que están hospitalizadas, sabemos que hay un francés que es líder en esto de usar una droga antipalúdica con un antibiótico conocido, lo están usando, funciona, baja el porcentaje de muertos. Es decir, la enfermedad tiene 3 etapas. La primera etapa de la incubación, donde va a pasar en el orofaringe, después cuando baja los pulmones, la segunda etapa, y la tercera cuando está la tormenta citoquina. Este tratamiento con hidroxicloroquina, antibiótico, zinc, magnesio es eficaz de entrada, porque la concentración eficaz de la hidrocloroquina se obtiene que a los 5 días, es decir, la concentración sérica. Es importante por eso darle del comienzo, inclusive cuando se sospecha, cuando hay signo clínico, cuando hay signos clínicos, si no tienen test suficiente, es mejor tratarle con hidrocloroquina a la dosis eficaz que da el profesor Raúl, es decir, 600 miligramos el primer día y 400 miligramos después. Algunos médicos hicieron experimentación como Mengele, por ejemplo, en el caso de Brasil, donde dieron dosis alta de 1 gramo durante 10 días, y esa dosis es tóxica, y eso se sabe que es tóxico, y lo hizo de forma un poco irresponsable en pacientes pobres que no le van a hacer juicio, y eso es antiético y es inmoral. Es decir, el tratamiento con hidrocloroquina cuesta entre 5 y 10 dólares, y no vale la pena correr el riesgo de que la persona tenga que ir en terapia intensiva por una tormenta de citoquina cuando se le puede prevenir con 10 dólares. Esa es la situación filosófica del problema. Y el plaquenil, la hidrocloroquina, lo único que hace es frenar la duplicación, digamos, del virus y la tormenta de citoquina, pero no cura la enfermedad, frena los síntomas. Ahora hay otros tratamientos que están haciendo, pero todavía no tenemos los resultados. Ahora, en pacientes graves, lo que se puede hacer es la seroterapia, que se usó en la Argentina durante la fiebre de los rastrojos, que también se hace en Argentina en Pergamino, y parece que hay buenos resultados. Y con los antivirales todavía no tenemos resultados eficaces. Bien, le recordamos a la Mario, gente... ¿cuáles serían los consejos que le darías a la gente, que le darías a la gente de salud y a la gente común de nuestros pueblos? Vos que justamente lo estás viviendo, que lo has vivido como persona, que lo vivís como médico, y como ¿qué serían las cosas que le dirías a la gente que nos está escuchando? Lo importante es evitar el contagio con altas dosis virales, ¿sí? Evitar que la saliva llegue a la boca o a los ojos. A mí me pasó eso, yo estuve frente a una persona enferma que al hablar me salivó y recibí la saliva en la boca, y yo sentí, y estando vacunado contra la gripe, dije debe ser una gripe, no va a pasar nada, pero no era la gripe. Y otros pacientes que recibieron cargas virales mínimas, tuvieron nada más que pocos síntomas y tal vez hayan desarrollado las defensas. Es decir, el consejo que yo puedo dar es que sigan las recomendaciones del Ministerio de Salud argentino, es decir, el confinamiento, y cuando salimos usar barbijo, lavarse las manos, cuidar la distancia de 2 metros y evitar toda contaminación masiva. Digamos que cuando recibimos una contaminación masiva es cuando tenemos más riesgo de enfermarnos gravemente, porque la enfermedad, en vez de esperar 5 o 10 días para desarrollarse, llega a los 2 días y no hay tiempo para un tratamiento eficaz de prevención de las complicaciones de la enfermedad. ¿Me hice entender?
Sí, sí, muy bien. Le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Mario Rubén Sanguina Caballero. Él es médico argentino que hace muchísimos años está en Francia, junto a Rubén Seminari también, que está en su casa. Estamos haciendo esta videollamada en Mañanas Urbanas. Le quería preguntar al doctor, bueno, hay más de 108.000 casos confirmados ahí en Francia, hay más de 17.000 muertos y 32.000 recuperados. Tiene que ver también con mucho test, ¿no? Ahí también. En Argentina se sabe que no estamos haciendo tanto test. ¿Cómo lo ve eso? Sí, en Francia tampoco, ¿eh? ¿Tampoco? En Francia no se hace mucho test, no hay posibilidad de hacer mucho test, y por eso el número de los casos no corresponden al 15% de la población. Es decir, hay casi entre el 80 y 90% de los casos son asintomáticos. Los casos de los cuales se habla son los casos ya que necesitaron una visita hospitalaria, que tuvieron ya pequeñas complicaciones. Y lo más peligroso son los casos asintomáticos, porque no sabiendo que uno está enfermo, puede enfermar a la gente que tiene comorbilidad. Ese es el problema. Es decir, que en Marsella, donde está el profesor Raúl, que tiene, el que puso en marcha el tratamiento con la hidrocloroquina a $5 o $10, él tiene mucho éxito, entre comillas, porque él tiene la posibilidad de hacer el test a todos los pacientes que van a consultar, cosa que otros hospitales no lo tienen. Y es por falta del test, no hay reactivo suficiente para hacer a todo el mundo el test. Y este laboratorio del profesor Rock seguramente habrá desarrollado su test propio, como lo está usando el Malbrán en Buenos Aires. Desarrollaron un test propio. Bueno, Mario, yo te agradezco profundamente tu tiempo. La verdad que esta posibilidad que nos da la tecnología hoy, contarle a la gente que el amor por la historia que nos une, nos conocimos detrás de una historia de una francesa que estaba en la cumbrecita de Madame Carrel. Esto es increíble. Justamente Mario es un estudioso de la vida del marido de Axel Carrel, un premio Nobel de Medicina de allá de comienzo del siglo. Y además Mario ha escrito unas maravillosas crónicas sobre los médicos argentinos que trabajaron en los hospitales franceses durante la Primera Guerra Mundial, como Finocchieto, como Cruto. Bueno, sí que además de ser un excelente médico, es un excelente historiador, y es un gusto poder estar hablando con vos, Mario. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un abrazo para vos, para tu familia, gracias por el contacto. Gracias igualmente, y seguimos en contacto. Chao. Chao. Bueno, ahí Bueno, Manuel. Gracias Rubén por este contacto. Ahí lo teníamos al doctor Mario Rubén Sanguina Caballero, que desde hace años está en Francia, así que los unió un poco la historia. Buenísima esa anécdota. Bueno, Manuel, un abrazo para todos y a seguir cuidándonos, ¿no? Evidentemente esto todavía no ha llegado a su punto cúlmine, va a seguir habiendo casos, vamos a seguir con problemas, seguramente a nuestro pueblo va a llegar. Tenemos que cuidar mucho a la gente de la tercera edad, y cuidándonos cada uno de nosotros, estamos cuidando a nosotros también, ¿no? Así que sigamos en aislamiento, si cumplamos la del distanciamiento social cuando hacemos una fila, usemos el barbijo, lavémonos las manos y el calzado antes de ingresar a casa, mantengamos las casas sin contacto con el exterior. Si hacemos todos los deberes bien, seguramente iremos superando despacito esta crisis, que no va a ser unos meses, seguramente estaremos largo tiempo hasta que podamos, como bien decía Mario, lograr una inmunidad natural o que aparezca una vacuna que nos logre sacar de este pantano, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias Rubén, y saludos para Mario, que sigue ahí todavía en el video. Hasta luego.